El pasado año en Valladolid más de 16.000 trabajadores sufrieron un accidente laboral. Concretamente, de ellos 4 perdieron la vida. Unos datos que reflejan una realidad trágica sobre la que vamos a reflexionar con el secretario de Pastoral Obrera de Valladolid, Goyo de la Fuente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le he resaltado estos datos de 16.000 trabajadores que sufrieron un accidente laboral el pasado año. ¿Cómo es posible que, estando en el tiempo que estamos, sigan surgiendo y sufriendo estos accidentes? Ciertamente esta realidad lleva a hacernos esa pregunta, cómo en el siglo XXI, con los avances tecnológicos de los que disponemos, es posible que todavía haya trabajadores que salgan a su puesto de trabajo a ganarse la vida para ellos y para su familia y que no regresen o que se vean afectados en su salud. Lógicamente eso nos indica que todavía las personas están en una consideración menor que las máquinas. Las máquinas en muchos casos son más cuidadas que las propias personas. Todo tiene que ver con la forma de organizar el trabajo para maximizar beneficios, pues a veces hay que reducir seguridad. No vamos a quitar tampoco la parte de responsabilidad que en algunos trabajadores existe realizando imprudencias que llevan a esto. Pero en la mayoría de los casos lo que se pone de manifiesto es que hay una reducción de medidas de seguridad que lleva a que haya accidentes o que la salud se vea afectada seriamente. Centrándonos en el principal tema, en la celebración del 1 de mayo, ¿qué importancia tiene para la persona, para el desarrollo de la persona, el trabajo? A cualquiera de las personas que se vea afectada en este momento por el desempleo le podemos hacer esta pregunta y nos dirá que siente un vacío por no tener un trabajo, que no se ve desarrollado en su ser personal, que tiene dificultades para mantener la vida familiar y, por supuesto, para sostenerse económicamente. Por tanto, estamos hablando de una realidad vital para la persona. El trabajo, no solo, hay otras realidades también importantes, como la familia, es lo que construye al ser humano. De hecho, en la cíclica Labor Exercens de Juan Pablo II se recoge cómo el trabajo es un elemento fundamental para la participación de la persona en la obra creadora del Señor y para la organización y creación y mantenimiento de la vida familiar. Por desgracia son muchos los que hoy en día no tienen trabajo y están en paro, como bien nos ha señalado. Con el paso de los años, ¿se ha ido padeciendo una degradación en el trabajo o siempre se han vivido situaciones de estas características? Sí, el conflicto entre trabajo y capital es ya secular, ¿no? Lo único, pues ha habido un momento histórico en donde pues parecía que ese conflicto o había habido un mayor acuerdo entre trabajadores y capital, pero desde hace unos 30 años el mundo del trabajo pues ha venido sufriendo una ofensiva muy fuerte por parte del capital. Ha habido una precarización progresiva de los puestos de trabajo y ahora con la crisis pues eso se ha acelerado. Esa precarización se ha institucionalizado, la última reforma laboral lo que hace es prácticamente acabar con los más mínimos derechos del trabajo. Se ha incrementado considerablemente el desempleo y no solamente eso, sino que un elemento asociado muy directamente con el trabajo, que son los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección cuando falta ese trabajo, el mismo derecho al trabajo, pues ya se han visto también completamente, podemos decir, machacados. Estamos asistiendo, en nombre de la crisis, a unos recortes que lo que hacen es todavía dificultar mucho más la vida de los trabajadores y sobre todo la vida de las familias. ¿Podríamos pensar que los pequeños pasos que se habían dado a lo largo de la historia en lo que es el ámbito del trabajo los vamos también perdiendo poco a poco? Considerablemente. Los pocos logros que había logrado el movimiento obrero en muy poquito tiempo, ya digo, es un proceso que comenzó, pues podemos considerar de hace unos 30 años, ese proceso de pérdida de esos derechos se ha acelerado ahora con la crisis. Usted es secretario de Pastoral Obrera de la Diócesis de Valladolid y muchos se preguntarán qué aporta un cristiano a la militancia, al movimiento obrero.
pues aporta lo más rico que tenemos los cristianos, que es Jesucristo y la propuesta de vida nueva que Él nos hace. Quienes estamos participando en las distintas realidades del mundo obrero, pues intentamos llevar allí precisamente esto, el modo de vivir la vida nueva que surge de nuestra experiencia de encuentro con Cristo en esas realidades de sufrimiento del mundo obrero. Hay en este momento histórico, pues fundamentalmente entiendo yo que los militantes obreros cristianos estamos aportando por una parte esperanza. Hoy las luchas obreras, ver resultados es muy difícil, mantenerse en la lucha es muy complicado. Nosotros podemos aportar esa esperanza. Aportamos también solidaridad en el sentido de ver y de preocuparse no solamente por los problemas inmediatos, concretos, mis problemas, sino ver los problemas globales. Aportamos una perspectiva, que es la perspectiva de los empobrecidos, la perspectiva de los que más sufren desde el mundo, en el mundo obrero, y lo que es más sustancial y más importante, queremos aportar un testimonio de vida, un testimonio que nace de nuestra pertenencia a la Iglesia y, como decía, de ese encuentro personal que tenemos con Jesucristo. Aparte de esta tarea que nos ha señalado, ¿qué otras son las que realizan a lo largo de todo el año? Porque Pastoral Obrera no solo se pone manos a la obra por la celebración del 1 de mayo. Efectivamente, nuestra realidad, también hay que decirlo, en la diócesis es una realidad muy pequeñita, muy reducida, y que por tanto la potencialidad que tenemos en comparación con otras diócesis pues es escasa, ¿no? No obstante, sí que por una parte queremos que esos momentos más importantes de la historia del movimiento obrero se hagan presentes, sobre todo como memoria, como decíamos antes, de esas luchas de otros trabajadores que son los que han conseguido los pocos logros de los que disfrutábamos y que ahora estábamos perdiendo, ¿no? El recordar nuestra historia, hacer memoria de nuestra historia, pues creemos que es importante, de ahí las celebraciones con motivo del 1 de mayo. Y después, bueno, pues la otra tarea que tenemos encargada por el señor arzobispo es que esa dimensión social de la fe los cristianos la podamos cultivar, sobre todo desde el conocimiento, la profundización en la doctrina social de la Iglesia. Ya desde el año pasado venimos celebrando unos foros que hemos titulado Cristianos en la Sociedad, en donde desde la doctrina social de la Iglesia analizamos algunos aspectos, como han sido el sindicalismo, las elecciones. Tenemos en proyecto hacer otro sobre los salarios, un espacio en donde podamos dialogar desde la doctrina social de la Iglesia sobre esos aspectos preocupantes en este momento y podamos motivarnos para nuestra presencia en las organizaciones sociales, en las organizaciones obreras como cristianos. Y después pues aportamos también de vez en cuando alguna reflexión en esta dirección que, bueno, pues se pueda servir a todos los cristianos de Valladolid. También hacemos ya tradicional lo que llamamos la jornada diocesana de Pastoral Obrera, en donde profundizamos en un aspecto concreto desde una perspectiva más pastoral. Este año, pues, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y por la situación que viven los propios jóvenes, que son uno de los colectivos más afectados por la pobreza y por la precariedad laboral, este año, como digo, pues lo hemos dedicado a este aspecto, a la evangelización de los jóvenes del mundo del trabajo. Y en concreto, ¿nos podría señalar las actividades que se van a realizar estos días con motivo del 1 de mayo? Sí, juntamos dos celebraciones por su proximidad. La primera es la del Día Internacional de la Salud en el Trabajo, al hilo de estos datos con los que iniciabas la entrevista. Ese día es el 28 de abril, es el sábado, pero nosotros lo que vamos a hacer, dado que bueno, pues es un día complicado, lo vamos a celebrar el día 27. Lo vamos a celebrar con una Eucaristía en la que vamos a recordar a las víctimas del mundo del trabajo, en especial pues a estos 4 trabajadores que fallecieron en el año 2011,
Y después de esa Eucaristía, pues queremos también tener un gesto sencillo en la calle, salir del ámbito estrictamente de iglesia y también hacernos presentes en la calle. Como digo, bueno, pues un acto muy sencillo que va a consistir en la lectura de un breve manifiesto y un minuto de silencio por estos 4 trabajadores fallecidos. Será el viernes 27 en la parroquia de San Vicente de Paúl, que está en la Huerta del Rey, a las 8 de la tarde. Y después, para prepararnos para celebrar el 1 de mayo, en esta ocasión, el lunes 30, en la parroquia de San Pío X, que es la parroquia del barrio de Girón, nos vamos a juntar a las 6:30 para tener una tertulia, precisamente por ese aspecto que está sufriendo hoy el mundo obrero, de pérdida de los derechos sociales. Vamos a reflexionar juntos pues, qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y, sobre todo, cómo lo vemos nosotros desde nuestra fe, qué aportación nos hace la doctrina social de la Iglesia a ello para, pues si es posible, pues sacar también algunas conclusiones a título personal de cómo poder responder a esa situación y a nivel colectivo. Y después, a las 8 de la tarde, en la misma parroquia de San Pío X, el lunes 30, tendremos una vigilia de oración, una vigilia que quiere ser de preparación para nuestra participación en los actos que las distintas organizaciones sindicales han organizado el 1 de mayo, actos a los que nos unimos y animamos a los cristianos a que se unan, pues aportando lo que decíamos antes, esa esperanza y eso tan rico que tenemos que es Jesús de Nazaret. La verdad que el panorama actual no es nada halagüeño, más de 5 millones de parados, malas remuneraciones, también esa dificultad con la que se encuentran los jóvenes para encontrar ese primer trabajo y bueno, muchas situaciones más. ¿Hay alguna manera de salir a flote, aunque sea a medio plazo? Eso es muy difícil. La situación económica, bueno, pues como que nos desborda y las posibilidades de poder transformar eso, pues siendo realistas, son muy complicadas. No obstante, tanto nuestra historia como cristianos como la historia del movimiento obrero sí que nos da algunas claves. Una primera es que o salimos juntos o va a ser muy difícil salir. Pensar en común, pensar en colectivo. Las soluciones individuales, que son las que, bueno, pues algunas veces son las que imperan en este momento, pues son soluciones que en realidad lo que nos llevan es a un camino sin salida, ¿no? Lo que tenemos que recuperar otra vez es lo colectivo. Lo colectivo, segunda clave, que sería un colectivo organizado, ¿no? Un colectivo organizado, un colectivo donde recuperemos elementos como el apoyo mutuo, como la búsqueda de alternativas juntos, aunque sean microalternativas, porque la respuesta a la macroeconomía va a venir por las microacciones, las pequeñitas acciones que vayamos haciendo, ¿no? Pues entonces eso, trabajo colectivo, organización, microacción, participación junto a otros. Hay muchas personas, parece que no, pero hay muchas personas que sí que están creyendo y luchando por un mundo distinto, por distintas motivaciones. La nuestra es la motivación de la fe, pues bueno, pues estar ahí, estar participando con esas personas. Y sobre todo, y muy importante, no olvidarnos de quienes más sufren. Los empobrecidos, los que ya existían antes de la crisis y los que ha generado la crisis. Respecto, perdón, a lo que está diciendo, esta situación, en vez de hacer que todos nos unamos, porque de una o de otra manera todos lo podemos padecer, unos más que otros, eso está claro, ¿nos está haciendo volvernos más egoístas y pensar solo en nosotros mismos, en la situación de cada uno? Hay de todo. No podemos olvidar que estamos imbuidos por una cultura muy individualista, ya antes de la crisis, ¿no? Y bueno, pues cuando el barco va mal, pues la tendencia es a ser yo el primero en salir y los demás, bueno, pues que se las apañen, ¿no? Pero junto a eso, que es verdad que se da, también es verdad que hay gente que está buscando otras respuestas, otras maneras de salir, unas maneras más solidarias, más comunitarias, y a esas maneras es a las que nosotros tenemos que unirnos, porque sin duda en ellas está también el germen del reino, en ellas está también actuando el espíritu del resucitado.
Los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, y me supongo que algún otro colectivo más. Hay varios frentes abiertos que necesitan también de la ayuda de otras delegaciones para poder salir a flote. Por supuesto, como Iglesia diocesana tenemos que dar una respuesta comunitaria, una respuesta que no sea de tal colectivo, de tal otro, de tal organismo, de tal otro. Tiene que ser una respuesta de la Iglesia de Valladolid, y eso pues llama a esa unidad entre las distintas realidades eclesiales, que en algunos aspectos pues, se está consiguiendo. Por ejemplo, este año la Semana de la Familia, que tenía como uno de los elementos el trabajo, siguiendo las indicaciones del Encuentro de Familias Internacional que va a haber este verano, pues ahí estuvimos participando, no directamente el secretariado, sino bueno, pues una organización vinculada al secretariado, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede hoy entender la realidad de la familia y cualquier acción eclesial de la familia sin tener en cuenta la realidad del trabajo, y por tanto, pues ahí hay que unar esfuerzos. Las personas inmigrantes, bueno, pues algo que creíamos que estaba superado, que eran esos prejuicios, superado eso nunca, pero bueno, que era más minoritario, pues ahora vuelve a aparecer. La Delegación de Migraciones, lógicamente, tiene mucha tarea que hacer ahí, y desde el Secretario de Pastoral Obrera pues podemos aportar, porque la mayoría de los inmigrantes que sufren discriminación son inmigrantes trabajadores, que vienen a nuestro país a buscarse la vida y a buscar la vida de la familia. Los jóvenes, cualquier acción pastoral hoy con los jóvenes no puede olvidar esa realidad, de ahí que junto a la Delegación de Pastoral de la Juventud organizáramos esa jornada diocesana de pastoral obrera centrada en los jóvenes. Entonces, hace falta esa respuesta colectiva, esa respuesta comunitaria de la Iglesia de Valladolid, y como muy bien dices, pues aunar esos esfuerzos. Como secretario de Pastoral Obrera, ¿qué consejo nos daría a todos para que, aunque sea poco a poco, pues la cosa vaya a mejor? Dios mío, lo de aconsejar, eso es muy complicado, ¿no? En las reflexiones que vamos haciendo, las distintas delegaciones y secretariados de Pastoral Obrera, sí que vamos viendo claro que uno de los aspectos que nos tenemos que revisar todos es nuestra forma de vivir. Tenemos que ir avanzando en estilos de vida austeros, en estilos de vida comprometidos, en estilos de vida que de alguna manera anuncien al resto de las personas que es posible vivir de otra manera, porque ya hay personas que lo estamos haciendo, que lo estamos viviendo, ¿no? Y además no como hechos individuales, no como hechos aislados, sino comunitariamente. Entonces ese, pues yo creo que es un primer reto que tenemos por delante, ¿no? Vivir de otra forma. En ese sentido, pues también, y en esa línea de aunar esfuerzos entre delegaciones, también Cáritas Diocesana tiene como lema para este año vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir, ¿no? Pues unirnos todos a esas dinámicas que se van generando de búsqueda de alternativas desde el compromiso personal. Pero junto a ello también es muy importante la participación en la vida política, entendiendo la vida política en un sentido amplio, no solamente los partidos políticos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí es muy importante que estemos y que estemos haciendo esa aportación singular que podemos hacer los cristianos. Entonces, pues yo animaría a esa implicación, a esa participación, sabiendo que no es fácil, que es muy complicado. De ahí también otro elemento muy importante, que es la vida comunitaria, el que todos pues dispongamos de un movimiento, de una comunidad, de un grupo en el que apoyarnos, con el que ir revisando nuestra vida para estas dos cosas, vivir de otra manera y esa participación política, que por otra parte es lo que a los cristianos laicos nos corresponde dentro de la Iglesia. Por lo tanto, Goyo, en esta época de crisis no solo se trata de solidaridad de los unos con los otros, sino también de suprimir ese egoísmo. Claro, se trata de vivir en globalidad la caridad. La caridad tiene una dimensión personal, que es ese estilo de vida que uno tiene una dimensión más de cercanía, diría yo, que es esa pequeña ayuda a personas concretas que cada uno podemos hacer, pero tiene también una dimensión política que no se puede olvidar, que es esa transformación de la cultura, esa transformación de las estructuras sociales en las que vivimos, transformación que es imposible si a la vez no nos vamos transformando nosotros.
dicho en nuestro lenguaje, si a la vez no nos vamos convirtiendo. Entonces, conversión de la persona, transformación de la sociedad, como dos elementos que definen la caridad cristiana. Pues recogemos estas últimas palabras para que todos las tengamos en cuenta y poder poco a poco salir de este hoyo en el que estamos. Goyo de la Fuente, secretario de Pastoral Obrera, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por la difusión que siempre hacéis de todas estas tareas. Gracias.